Y bueno, para hablar de esto, justamente recibimos con mucho gusto en el estudio al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, ya sabe usted, catedrático, investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en temas aeronáuticos. ¿Cómo estás, doctor? César, buenas tardes a ti y al auditorio nuevamente. Buenas tardes, bienvenido primero y para entrar, a ver, hablemos de la consulta. Yo he leído intervenciones que has tenido en otros medios y tú opinas que es inconstitucional. Eso ha quedado ya de manifiesto, creo que se ha desahogado el punto porque el artículo 35, y no abondaré más en ello, no abonaré más en ello, establece los requisitos y uno de ellos sería que sean tiempos de elecciones. Si bien el Instituto Nacional Electoral ha ofrecido apoyar en su caso, sería con carácter informal y no es vinculante en todo caso la auscultación. Yo prefiero llamarlo auscultación porque la consulta popular nos conduce a hacer requisitos formales donde, por cierto, no es materia de consulta el tema de gasto. Claro, porque consulta popular, y entendamos nada más para zanjar ese asunto, está establecido en la Constitución en el 35 y esto que se va a hacer no es eso, no es lo mismo, es una cosa distinta. Ok, en ese sentido no sería constitucional ni vinculatoria. Pero hablemos del tema que acabamos de informar. ¿Qué pasará con los contratos si se decide hacer al final en Santa Lucía? ¿Qué pasa con las personas, las empresas que están detrás de esos contratos? ¿Qué es lo que tú prevés de acuerdo a lo que puede suceder? Bueno, en un análisis que hemos hecho en este asunto, estos contratos están regidos por el artículo 134 de la Constitución, que son recursos públicos finalmente, y por la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma. Esto significaría entonces que se tienen que honrar en sus términos, por un lado. Y por el otro lado también significa que estos contratos de obra pública se tienen que o terminar, ejecutar, o en su caso llevarse a cabo las cláusulas de terminación anticipada, con lo que implicaría llevar a cabo las indemnizaciones en su caso. Con una posibilidad que tienen de su parte unilateralmente los contratistas, optar por el acuerdo de terminación anticipada o bien ir a los tribunales a llevar esto a una etapa judicial, o sea, judicializar la terminación de los contratos. La posibilidad es que lleguen a juicios de amparos, donde los jueces de amparo examinen la posibilidad de otorgar la suspensión que soliciten en su caso los contratistas. Entonces tendríamos una posible construcción del aeropuerto judicializada. O sea, ya rebasa la decisión política, rebasa las decisiones de índole social y nos llevan al terreno de lo judicial. Este escenario nos llevaría, en el caso de que Santa Lucía fuera el vencedor en esta auscultación, el poner en marcha los estudios, en su caso la construcción en preparación de Santa Lucía, y por el otro lado seguir la construcción por decisión judicial del actual aeropuerto. El otro... ¿Es un atolladero eso? Es un atolladero porque finalmente son contratos que hay que honrar, son contratos que están en ejecución, son recursos que se han invertido y que además tienen que ser materia o de un finiquito por terminación para después dejarlos ahí abandonados, lo que me parece que debe examinarse con mucho cuidado, o en su caso terminarlos anticipadamente o, como se había dicho, proponerles a los contratistas ir a ejecutarlos a Santa Lucía. Pero Santa Lucía es un proyecto en estudio, entonces no se sabe a ciencia cierta qué ejecutarían y cómo serían sustitutos unos trabajos respecto de otros. No, es todo un tema. Oye, y finalmente, quisiera hablar de la responsabilidad, porque hacer una consulta es para tener elementos, yo lo entiendo así, esta auscultación, como tú le llamas, es para tener elementos para tomar una decisión, pero al final la decisión la tomará, como la tomó en su momento el gobierno de Peña Nieto, la tomaría el gobierno de López Obrador. ¿De quién es la responsabilidad si no va a ser de los ciudadanos al no ser vinculatoria? Bueno, este tema nos conduce a recordar que los aeropuertos son centros donde se llevan a cabo servicios públicos. Y los servicios públicos se pueden prestar por el Estado de manera directa o a través de una concesión. En este caso estamos hablando que el actual aeropuerto tiene una concesión. Es una instancia de llevar a cabo el ejercicio del servicio público. Algunos otros aeropuertos, por ejemplo Cancún, Monterrey, están concesionados a grupos privados. Pero en este caso, cuando hablamos de concesión, estamos hablando de que se requieren una serie de exigencias para otorgarla. El actual modelo de construcción en Texcoco es una reubicación. Se está reubicando el aeropuerto porque el artículo 12 de la Ley de Aeropuertos establece que se puede reubicar un aeropuerto cuando las condiciones conduzcan a esta necesidad, que parece ser el mecanismo. Pero si se optara, por ejemplo, por privatizarlo, como se ha señalado en el caso de que resultara vencedor para no ejecutar o ejercer servicios públicos, tendríamos que salir a concesionar el remanente de la obra por ejecutarse. Y el concesionamiento sería un tema importante porque la Ley de Aeropuertos, pese a que prevé el mecanismo de licitación, de concesión por licitación, ningún aeropuerto en México
se ha otorgado concesión por licitación, sino ha sido por excepción. Esto es, se han creado paquetes con la participación pública y privada y posteriormente se ha transitado para sacar los recursos del gobierno y dejarlos en manos de particulares. Por el otro lado, si Santa Lucía fuera la que se optara por esta decisión, entonces también tendríamos que salir con una concesión, con un problema. Uno de los temas que hay que acreditar es la disponibilidad de los terrenos. Y en este punto yo quiero ser muy preciso. Actualmente Texcoco, una de las razones por las que se llevó a construirlo fue porque se tenía la disponibilidad de los terrenos. El gobierno federal tenía las reservas territoriales, tenía la disposición de los terrenos, que fue el problema de Atenco. ¿Pero Santa Lucía? Santa Lucía no se tiene la disponibilidad. ¿No son del gobierno federal? No, por otro lado, porque hoy es una base aérea militar, sí esa parte, pero la construcción de las dos pistas es incierta. ¿A qué nos referimos con esto? Habría que especular desde el punto de vista comercial con los terrenos o ir a la expropiación, con la concebida posibilidad de, bajo la justa indemnización, tener expedita la posibilidad de que quienes resulten expropiados vayan a judicializar también ese tema. No, pues entonces va para largo el tema. En fin, la consulta ya está en curso. Vamos a ver qué pasa con ella, pero la responsabilidad está muy clara y hay mucha tela de dónde cortar. Muchas gracias, doctor. Gracias. Quisiera señalar que la responsabilidad en todo caso es en todo el tramo de punto de vista constitucional del Ejecutivo, y la ley de aeropuertos dice de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta auscultación orientará, pero la responsabilidad queda en el señor secretario ahora y en el futuro secretario en el gobierno eminentemente que pues ya está. Empieza el 1 de diciembre. Gracias. Ahí está más que claro. Muchas gracias. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias, auditorio.